Vivir en Los Cabos suena increíble y la verdad lo es, pero no todo es playa y margaritas. Hoy te cuento cómo es de verdad el día a día acá. Trabajo, transporte, renta de casa, seguridad y cómo es lanzarse a la aventura siendo extranjero. Si soñás con mudarte a Los Cabos o quieres saber si es para vos, quédate que te cuento todo en ese video. Empezando a hablar de trabajo. ¿Cómo es trabajar acá? ¿Cuánto se gana? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Bueno, acá se gana más o menos 8.000 pesos mexicanos, es el sueldo base de una persona. Puede ser quincenal o puede ser mensual, depende mucho de dónde vas a trabajar. Esa es una zona donde se trabaja mucho con la zona hotelera. Hay muchos gringos, se trabaja mucho con turismo acá, entonces es el fuerte de Los Cabos, es donde tanto en San José del Cabo como en San Lucas, como toda la península de Baja California Sur, se trabaja mucho con el turismo y también con el extranjero, que es el que viene de Estados Unidos y Canadá. Entonces acá también se habla mucho inglés y es algo como que casi que prioridad para muchos trabajos acá. El español básicamente también, pero el inglés es como muy importante y es un diferencial también dependiendo del área que vas a trabajar, si vas a tener mucho contacto con los huéspedes, con los clientes, con quien sea. 8.000 pesos en dólares serían, hoy en día el dólar está a 19 pesos, sería como $400. Este es un lugar donde es un poco más caro que otros estados de México. Entonces realmente con otros 8.000 pesos se puede vivir, pero más o menos. Por ejemplo, si vas a rentar algo acá, un cuarto para una persona soltera o una pareja, por lo menos un cuartito, un buen ambiente, como bien sencillo mismo, sale por lo menos de 4 a 9.000 pesos mensuales, dependiendo del área donde vas a vivir y dependiendo de si estás cerca o no, como de la Transpeninsular, que básicamente el alma de esas dos ciudades, tanto de San José del Cabo como de Cabo San Lucas, es donde te lleva para todos los lugares. La seguridad acá es algo muy importante y algo que para mí es esencial en un lugar donde voy a vivir. Los Cabos es una ciudad que está bien cuidada. Claramente pasan cosas acá como en cualquier otro lugar. Todavía estamos en Latinoamérica, estamos en México. Es considerado uno de los lugares más peligrosos, no sé si del mundo, pero bueno, es considerado un lugar muy peligroso. Sí, hay zonas que son bien peligrosas por el narcotráfico y otros temas, pero bueno, a lo que voy es que Los Cabos está cuidado porque es un lugar donde viene mucho turista y hay mucha inversión extranjera también, hay mucha inversión de los gringos acá. Entonces ves siempre que están construyendo un hotel nuevo, nuevas villas o nuevas cosas, como que para que ellos vengan y disfruten de ese lugar también, ¿no? Acá el clima es básicamente sol y verano todo el año. Hay ciertos meses del año donde realmente hace un poquito más de frío, es un poco más fresco como en la noche, pero tampoco podemos decir que hace frío. En la noche sí, como que de octubre, finales de octubre a febrero, marzo, en la noche está un poquito más fresco, lo que da una descansada así de tanto calor, de tanto sol en la piel también. Pero básicamente es verano todo el año. Hay mucha humedad en la temporada de huracanes, que sería de mayo, finales de mayo a octubre. Entonces esos meses sería un poquito más de humedad, entonces se siente bien húmedo, se siente bien caliente. Vos caminas por la calle y estás medio que sudando, ¿sí? Buscas un aire acondicionado, una piscina, algo para refrescarte y una agüita de Jamaica, unas agüitas de horchata, lo que toman acá. Toman muchas aguas realmente de mango, qué rico, muy rico todas las agüitas que venden acá en México. Y para refrescarte porque hace mucho calor realmente, entonces si te gusta verano, acá es el lugar ideal. No hay muchos árboles, ok, es un clima bien seco, hay muchos cactus, es semidesértico, entonces está muy lindo, pero ahí tenemos el mar también, que es un mar espectacular. Puedes ver mantarrayas saltando, ballenas teniendo hijos, ballenas saltando. Ves tortugas también, muchas tortugas grandes que están como poniendo sus huevitos en las playas. Hay varios proyectos acá y voluntariados también donde la gente ayuda a que se mantenga en seguridad esos huevos para que puedan nacer e ir al mar con tranquilidad, ¿no? Es un lugar muy interesante y también está como dentro de
más o menos así está como regularizado para que no moleste tanto a los animales en la vida silvestre. El transporte es un tema complicadito, pero sí hay transporte, no hay horario. Hay básicamente un bus que va desde el aeropuerto de San José del Cabo hasta San Lucas, que es en rutas del desierto. Siempre está bien lleno dependiendo del horario y todo eso, es todo un temita así. Pero bueno, si vivís en San Lucas y estás como por las colonias, hay unos buses que están como que son como de adentro, no me acuerdo el nombre ahora, no les puedo decir, pero bueno, que están como en las rutas de adentro de los barrios y todo, te llevan a unos lugares que son un poco más movidos, como al centro, lo que sea, y ya vuelven. El costo sale 16 pesos dependiendo de dónde vas. Por ejemplo, si vas de San José a San Lucas, ya está en 50 pesos. Al principio, cuando vine, la empresa me pagaba la casa y yo vivía 15 minutos del trabajo, entonces me compré una bici y me iba y volvía en bici, ahorraba la plata del bus y de paso iba en la bici mirando el mar, porque es todo como al costadito del mar también. No es como una rambla, pero sí se puede ver el mar. Está bonito el recorrido y está bien. Dependiendo de lo que trabajes, si puedes pagar vivir en el centro, puedes tener un poquito más de calidad de vida. Si no, hay otras colonias que también están un poco más alejadas. Y bueno, toca tener una moto, toca tener un auto. Acá, como estamos muy cerca de Estados Unidos, es algo accesible, entonces no sale tan caro. En un par de meses que estás trabajando puedes juntar una platita para comprar un auto, para estar un poco más cómodo. Si vamos al grano, es encontrar un trabajo en México y que te den la visa para venir acá y trabajar legalmente, ¿ok? Se puede hacer de ambas formas, legal o ilegal. Puedes venir y buscar trabajo y alguien que te dé la visa y vos pagas la visa, lo que sea, entrar en acuerdo. Puedes hablar con abogados, puedes encontrar la forma de llegar acá. Claramente hay formas y formas de venir. Hay formas que son legales, donde vos venís, encontrás un trabajo antes o mientras estás acá con su visa de turista. La mía yo hice misma en Brasil, pero bueno, los chicos ahí entraba en una empresa donde había muchos colombianos, de Costa Rica, de Venezuela, entonces ellos no pueden hacer la entrevista para la visa en México y si tenemos que ir a otro país a hacer la entrevista, postular, hacer una cita con la migración en la Embajada de México y luego pasar en la entrevista, pagar la visa, todo eso, luego ya. Todos esos detalles puedo dejar en otro video. Pero bueno, y ahí si es aprobado puedes volver a México a trabajar legalmente y te dan como una fecha, ¿no? Tenés una visa de 1 año a principio, luego de 3, puedes renovar para 5 años y tenerla permanente. En Los Cabos, según mi experiencia, es un poco más complicado encontrar un trabajo así dependiendo de dónde, de qué área quieres, porque acá hay mucho control. Hay un poquito más de control, por ejemplo, que otros lugares. Tengo amigos que están en Quintana Roo, en Cancún, y ahí es un poco más fácil de conseguir trabajo sin estar de forma legal. Igual si quieres venir a intentar, no voy a quitar la oportunidad a nadie de venir a intentar, capaz que conseguís, no sé, dependiendo de la área que querés, de lo que querés. Trabajo acá en hotelería, hay mucho hotelería y es fácil de conseguir. Realmente puedes buscar en internet también si quieres venir a Los Cabos, buscas una empresa. No son todas las empresas que pueden aceptar extranjeros, pero hay algunas que sí, hay áreas que sí, y entonces puedes venir e intentar un contrato de 6 meses, de 1 año, lo que sea. Y hay muchos también que te pueden dar casa, residencia y están buenas dependiendo de la empresa y puedes intentar así. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Si quieren saber un poco más de Los Cabos, de México, acá estoy. Puedo dejarles más información. Dejen ahí en los comentarios lo que les parece, los que no. Y es eso, hasta el próximo video.